fueron el paisaje de fábulas y cuentos infantiles. Guardan entre sus copas esa mezcla de aire fresco y protección. Seguramente, ni la joven que se encontró con el lobo, ni los hermanos que se deglutieron la casa de una bruja, supieron dimensionar la riqueza de ese entorno tan frondoso. Los bosques cumplen un rol fundamental en nuestra vida. Además de sus aspectos pintorescos, actúan como reservorios de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando los bosques son talados o eliminados, todo ese carbono se libera hacia la atmósfera. ¿Cómo impacta la deforestación en el clima? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Una de las causas principales del cambio climático es la deforestación. La vida humana estuvo históricamente ligada a los bosques. Ellos brindan alimentos, medicinas, materiales para construir viviendas y combustible, entre muchas otras cosas. En la actualidad, los bosques cubren el 30% de la superficie de la Tierra y se estima que allí vive la gran mayoría de todas las especies del planeta. Alrededor del 20% de la población mundial depende de ellos para su supervivencia. Los bosques no son exclusivamente fuente de madera o de belleza paisajística para el ser humano. A través de la fotosíntesis, la vegetación convierte energía solar en energía química, absorbiendo dióxido de carbono del aire, transformándolo en sus hojas, ramas y raíces y liberando en este proceso oxígeno hacia la atmósfera. De este modo, los bosques son grandes superficies que resguardan la atmósfera del carbono y le entregan una buena dosis de oxígeno. Cuando los bosques son deforestados, todo ese carbono se libera a la atmósfera.
Los bosques cumplen también una función en la regulación del ciclo del agua, a través de la contención de las lluvias, la infiltración del agua en el suelo y la absorción por las raíces. Así, favorecen el control de escurrimiento superficial. A escala global, su presencia es pura vitalidad. No solo contrapesan los efectos negativos de nuestras actividades, sino que mejoran la calidad del aire que respiramos. Nada mal, ¿no? Hay dos tipos de bosques: el bosque nativo y el bosque implantado. El bosque nativo es aquel que hemos heredado y es producto de la filogenia del origen de las especies. Y el bosque implantado es aquel que hemos domesticado algunas especies y la hemos convertido en productoras de madera. El bosque nativo es rico en biodiversidad y el bosque implantado genera materia prima para la elaboración del celulosa y papel y para madera de la construcción. Un bosque nativo es un ecosistema forestal conformado generalmente por una amplia variedad de especies, mientras que las plantaciones suelen desarrollarse con una o pocas especies. En Misiones existen alrededor de 400.000 hectáreas de bosques implantados, principalmente de especies de pinos. Estas 400.000 hectáreas dan alrededor de un 13% de la superficie provincial que está dedicada a esta actividad. Los bosques implantados, si bien son una actividad productiva, en algunos casos, y bien manejados, brindan algunos servicios que, si bien no son comparables a los del bosque nativo, son mejores que los que brindan algún otro tipo de actividad, como sea la agrícola y la ganadera. El patrimonio forestal nativo de la República Argentina está representado por la selva misionera, la selva tucumano-boliviana, el parque chaqueño, el monte y el espinal y los bosques subantárticos. Esta riqueza, que a principios de siglo contábamos 100 millones de hectáreas, en 100 años se ha reducido a 33 millones de hectáreas, o sea, un deterioro entre el 60 y 70% de su riqueza y su biodiversidad. Los bosques son uno de los héroes en esta historia del cambio climático. Su enemigo es el avance arrollador de la deforestación, que ataca cada uno de los aportes que nos proveen los bosques. Esta es una práctica desarrollada durante siglos para ampliar las fronteras agropecuarias y para usar la madera en la construcción o como combustible. En el caso de los bosques, la deforestación es entendida como el cambio de uso de suelo, ¿sí? Es voltear el bosque a tal raza y utilizarlo para otro tipo de uso, como la agricultura, por ejemplo. La degradación no implica el cambio de uso del suelo, pudiendo ser cualquier otro tipo de actividad que genere impacto. Alrededor del 20% de los gases de efecto invernadero son producidos por la deforestación y por la degradación de los bosques nativos. 13 millones de hectáreas se pierden anualmente por la deforestación, y esto implica una pérdida que muchas veces es irrecuperable. En todo el país se perdió en la última década alrededor de 300.000 hectáreas por año, y en Misiones los registros hablan de entre 15 y 17.000 hectáreas por año que se pierden entre el 89 y el 2004. Este número de 17.000 hectáreas por año nos aproxima a un dato de 2 hectáreas por hora.
Más de 2/3 del carbono que contienen los ecosistemas forestales se encuentran en los suelos y en los depósitos de turba, que es la vegetación descompuesta en forma incompleta a causa de la falta de oxígeno y el exceso de agua que se va depositando a lo largo del tiempo, por lo que se forman estratos de materia orgánica. Entonces, si se queman o se talan árboles o se extrae la turba, todo ese carbono retenido se libera hacia la atmósfera. Y eso tiene relación directa con el calentamiento global. Los números en relación al cambio climático son impactantes. De acuerdo a los valores publicados en el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Argentina, de 1987 a 2006, la pérdida de bosques nativos fue de 6.500.000 hectáreas. Esta situación pone en evidencia que atravesamos uno de los periodos de deforestación más relevantes de nuestra historia. Pero los bosques también se ven afectados por las consecuencias del cambio climático, además de algunas actividades del hombre, como son los incendios forestales. De hecho, los expertos han pronosticado un gran riesgo de pérdida de bosques en Eurasia, China Oriental, Canadá, América Central y el Amazonas. Y ya está previsto que los bosques deban soportar con mayor frecuencia fenómenos climáticos extremos, como huracanes, sequías o inundaciones, entre otras amenazas. El cambio climático previsto para Misiones en particular augura un aumento de las temperaturas, una disminución de las precipitaciones y un aumento en la frecuencia de los eventos extremos, sean estos temporales, tormentas, lluvias, inundaciones, sequías. Todo este tipo de pronósticos nos hace pensar que los bosques nativos van a tener sin duda un impacto fuerte y que a su vez van a ser una buena fuente de mitigación de estos impactos. El impacto que van a recibir está relacionado principalmente con una posible disminución de la flora y la fauna que está asociada a la dispersión de las semillas, a la polinización. Pequeños cambios de temperatura y humedad son muchas veces drásticos para muchas especies. Misiones en primer lugar y la selva de las yungas en segundo lugar son las ecorregiones que más biodiversidad aportan al país. ¿Y qué significancia tiene esta biodiversidad? ¿Para qué queremos biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es, en primer lugar, nuestra base genética, nuestra base de datos, ¿sí? Es lo que nos muestra como unidad global cómo nos hemos venido desarrollando y cómo hemos venido evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando perdemos una especie o cuando perdemos una determinada cantidad de individuos de especie, perdemos material genético que fue evolucionando a lo largo de millones de años y que ha permitido generar especies que se adaptan a diferentes situaciones. Como ciudadanos responsables, deberíamos sin duda arbitrar los medios para que ninguna especie, animal o vegetal, se extinga o se vea reducida en número. El bosque atlántico es una de las ecorregiones de mayor biodiversidad del mundo y contiene el 7% de las especies totales. Se extiende desde el norte de Brasil, ingresando hacia Paraguay, y en Argentina está solamente presente en la provincia de Misiones. Se han descrito para la zona más de 3.000 especies de plantas vasculares, 160 especies de mamíferos, dentro de los cuales podemos encontrar 6 especies de felinos, entre los que se destacan el yaguareté, el puma, el ocelote. Hay 3 especies de mono y más de 560 especies de aves, lo que habla de un 55% de las aves del país. Muchos de los que trabajamos en este tipo de ecosistemas desde hace ya varios años hemos tenido pocas oportunidades de ver algún ejemplar de yaguareté o algún ejemplar de tapir o de pecarí o de corzuela, pero son animales que viven en el bosque y son animales que podríamos decir que son el bosque. El bosque sin fauna no puede considerarse como tal, ya que la fauna es responsable de gran cantidad de los procesos ecológicos que mantienen el bosque en pie y vivo. Es aquí entonces donde tenemos que considerar que conservar el bosque nativo implica implementar nuestra ética ciudadana de contribuir al mantenimiento de muchas especies que, aunque no conozcamos, contribuyen de alguna forma a la existencia de la vida en el planeta.